Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor, deseando siempre que el Señor nos bendiga a cada uno mediante la lectura y meditación de su palabra. El tema que se me ha invitado a compartir con ustedes está basado en el Evangelio según San Marcos, en el versículo 15, que dice así: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Obviamente nos acercamos a Semana Santa y toda nuestra meditación va a estar centrada en los padecimientos y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, culminando con la resurrección de entre los muertos. Pero ahora estaremos centrados en el tema bajo el siguiente título: la multitud alrededor de la cruz. La multitud alrededor de la cruz. La realidad es que cuando uno lee el capítulo completo de San Marcos, que yo recomiendo leer completo antes de esta reflexión, es que podamos ponernos como parte de aquella multitud alrededor de la cruz, como dice este título, este tema. Es decir, que podamos de alguna manera meditar para ubicarnos y enfocarnos en los sucesos que rodearon los momentos previos a la crucifixión de nuestro Señor. Y en esta reflexión quisiera que podamos detenernos solamente en 5 puntos. Hay mucho que tocar, pero 5 puntos. En las autoridades religiosas, que estaban como parte de la multitud; en Pilato como juez y representante de Roma; en el pueblo, en la multitud que estaba presente durante todo este proceso; en Barrabás, un reo peligroso; y por último en Jesús y sus padecimientos previos a la cruz. Y aquí un par de preguntas. ¿Con cuál o con cuáles de estas personas, tú y yo, podríamos sentirnos más identificados? La segunda, el rol de cuál de ellos realizas a diario. Vamos por partes. Comencemos con las autoridades religiosas de los judíos. Sabemos por el relato del Evangelio completo que ellos persiguieron a Jesús desde el comienzo de su ministerio. No les calzó nunca lo que Jesús representaba, lo que Jesús era. Ellos preferían sus tradiciones antes que la palabra de Dios. Y es por eso que, teniendo tantos conflictos con fariseos, con saduceos, con los escribas, con los herodianos incluso, ellos deciden darle muerte. Ahí la cúpula del Sanedrín decide darle muerte porque él no respondía a sus expectativas. No les calzaba el ministerio de Jesús. Ellos tenían una expectativa por un lado, unos querían un libertador político, el pueblo, más identificado por los cananistas o los celotes. Pero las autoridades religiosas, acomodadas al sistema, no querían que Roma hiciera nada en contra del pueblo y los hiciera perder la comodidad y la estabilidad que tenían. Así que deciden darle muerte. Ellos mismos, las autoridades religiosas, le toman preso en Getsemaní, en el jardín cuando él estaba con sus discípulos. Ellos le llevan atado ante Anás y Caifás, quienes son los que le juzgan primero. Y ellos le llevan ante Pilato, que es el pasaje que estamos viendo ahora, cuando dice el Evangelio: y muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado
y le entregaron a Pilato. Pero, habiendo dado un vistazo a estas autoridades religiosas, pésimas autoridades, tenemos que hacer una aplicación práctica. También nosotros somos religiosos, claro, del siglo XX y evangélicos diríamos, además. Pero siendo religiosos, tenemos que autoevaluarnos. Pues en diferentes formas, nosotros también ejercemos autoridad religiosa. Y los que nos conocen, sabiendo que somos cristianos, sabiendo que pertenecemos a una iglesia, nos juzgan como religiosos. Y es por eso que hay muchos testimonios por ahí, pésimos, mayormente, que dicen, no, si yo conocí un hermanito, un vecino que tengo, qué sé yo, un familiar, y tiran el pésimo testimonio, porque lo que más resalta es lo malo. Seguramente le ha pasado. Que a veces sentimos que no tenemos autoridad porque no hemos funcionado muy bien. Bueno, así es la triste realidad. También nosotros somos autoridad religiosa en nuestro trabajo, en la familia, en el barrio, etc. Pero históricamente, la iglesia cristiana fue perseguida. Pero lo lamentable es que una vez que se estableció en el Imperio Romano, en el tiempo de Constantino y aún más adelante, se convirtió en perseguidora de los que no se sometieron a su autoridad. Y eso es lo terrible, que de perseguidos nos convirtamos en perseguidores, en descalificadores de aquellos que no son como nosotros quisiésemos. Y así fue como la iglesia, y lo relata la historia, la iglesia condenó a muerte a los herejes, entre comillas herejes, tanto en la iglesia católica como también en la Reforma y Contrarreforma. Fueron muchos los que fueron llevados a la hoguera, olvidándonos como religiosos que el deber de la iglesia es ser como Cristo. Y encontramos que la historia muestra una iglesia cristiana contradictoria con el Evangelio. Y nosotros somos herederos de todo aquello, gústenos o no. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que ser? Porque somos autoridad. ¿Cómo es nuestra autoridad? Bueno, Jesús lo dijo en el Evangelio, que los reyes de las naciones se enseñorean de ella, etcétera, ¿ya? Pero no así nosotros. Pero quiero resumir esto con las palabras del apóstol San Pedro, cuando él nos menciona cómo tenemos que ser como autoridad religiosa, como tú, como yo. Dice así la carta de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pastores y no pastores, miembros de las iglesias, tenemos que ser ejemplo, y nuestra autoridad es espiritual, basada en la palabra de Dios. Ahora, no tenemos que ser como las autoridades que llevaron a Jesús ante Pilato, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de autoridades religiosas somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Somos de los que condenan? ¿O somos de los que ejercemos la autoridad de Cristo para bendecir a los que nos conocen? Ese es nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. Pilato. El juez que representaba a Roma era el procurador romano. Bueno, muy de mañana él recibe a Jesús y le interroga, instigado por las autoridades religiosas. Lo vemos en los versículos 1 al 5 del capítulo 15 de Marcos. Pero una cosa que me interesa mucho con respecto a Pilato. Según el versículo 10, dice:
Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, Pilato tenía las cosas claras. Pero el Evangelio de Marcos, de Mateo, Mateo 27-24, Pilato dice que sabía que Jesús era inocente. Estaba convencido de su inocencia. Sin embargo, por complacer a las autoridades, él se lava las manos, dice, inocente soy de la sangre de este justo. El juez, el que debía administrar justicia, toma este tipo de decisiones. Y, según el versículo 15, que es el que nos convoca en esta ocasión, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El hombre, por congraciarse con el pueblo, emite un juicio abiertamente injusto. Claro, se toma la persona de Pilato cuando alguien dice, no, yo me lavo las manos de este problema. Sí, pero ¿qué significa lavarse las manos? Significa mirar para otro lado, no ejercer la responsabilidad que le concierne como juez justo. Nosotros acá en Chile tenemos escuchamos ayer esa frase y dice, no, es el Poder Judicial, no, es que el Poder Judicial es malo. Alguien decía años atrás, Poder Judicial, vergüenza nacional. Claro, no es fácil administrar justicia. En este caso Pilato tenía presiones de las autoridades religiosas, del pueblo, presiones de Roma, por otro lado, que también tenía que cumplir con Roma. El hombre no fue un juez justo. Pero lo complicado de esto es que también nosotros somos jueces. Incluso cuando emitimos una opinión sobre algún tema, ya estamos emitiendo un juicio, ya sea a favor o en contra. Absolvemos a alguien o condenamos. Y ahí estamos fuertemente presionados por la corriente del mundo. Sabemos que llegan noticias parcializadas. Los noticieros, por ejemplo, nos entregan noticias de acuerdo a quien la editó. Y a veces, a causa de esos noticieros, nosotros condenamos o absolvemos rápidamente situaciones o personas, según lo que ellos nos dicen, según la información parcial, torcida. La publicidad es engañosa. Nos convence, por ejemplo, a emitir un juicio sobre un producto u otro producto. La publicidad yo digo que es muy engañosa porque 10 productos se publicitan, los 10 son lo mejor. Y si 10 dicen ser lo mejor, quiere decir que uno dice la verdad y 9 están mintiendo. Así es el mundo, así es lo que nos vende la televisión. También somos engañados por personas que nos cuentan verdades a medias y nosotros nos identificamos con cosas a medias, dándole el favor a uno, condenando al otro sin saber todo en forma correcta. O bien somos engañados por las ideologías de moda que nos presentan situaciones que son aparentemente buenas, pero a veces son muy contradictorias con la enseñanza de la palabra de Dios. Y caemos en esa trampa de ser jueces. Y por eso es que es muy sabia la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando según lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versos 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, versos 1 al 5, léanlo. Yo no lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Sin embargo, aunque en el relato del Sermón del Monte Jesús nos manda no juzgar, uno va a San Juan, capítulo 7, versículo 24, y Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ahí toca el tema más de la responsabilidad que nos concierne como cristianos de emitir juicios, pero juicios justos. Muchas veces la gente nos mira a nosotros y nos dice, bueno, ¿y tú que eres cristiano, qué piensas? Y uno tiene que pensar, tiene que decir algo según las circunstancias. Entonces uno tiene que ser cauto, no caer en trampas y tiene que emitir un juicio justo. Recordemos que en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo
les reprende duramente por no haber juzgado un caso de inmoralidad que había en la iglesia. Y Pablo es duro en enfrentar el problema. A Dios gracias, en la segunda carta a los Corintios sabemos que la persona que había sido enfrentada con dureza se había arrepentido. El juicio del cristiano es importante, pero debe ser justo y de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que el mundo nos entrega. Hay que ser muy objetivos en esto. No seamos como Pilato lavándonos las manos para no querer enfrentar problemas, para emitir un juicio injusto, sino seamos justos como el Señor Jesucristo nos manda ser justos. En tercer lugar, vamos a la multitud, a la muchedumbre, al pueblo, el pueblo judío. El pueblo había sido incitado mayormente por los principales sacerdotes, había sido presionado. Pero si analizamos al pueblo, a la multitud que conoció y siguió a Jesús, tenemos que reconocer que mayoritariamente esa gente no lo seguía porque quisiera darle reverencia o reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios. La muchedumbre seguía a Jesús por intereses personales. Ellos buscaban milagros, buscaban sanidades. Después de la alimentación de los 5.000, los seguían por los panes y los peces. Ellos no buscaban la gloria de Dios. Y ese es el problema. También nosotros, quizás cuando llegamos a la iglesia no buscando a Jesús, sino buscando que de alguna manera alguien nos ayudara. Y nuestras motivaciones no eran buenas, eran malas. Pero luego fuimos conociendo al Señor y eso cambió. Dios quiera que siempre haya cambios en este conocimiento de los cristianos, que podamos ser evangelizados para conocer bien al Señor. Pero volvamos al pueblo. El pueblo, hoy en día, mayoritariamente la cultura lo ha enseñado así, cultura occidental, el pueblo de hoy venera al ídolo de la democracia, la voz de la mayoría. Como si la voz del pueblo fuese la voz de Dios. Una gran falsedad eso. Si uno quiere hablar en cuanto a mayoría, recordémonos nosotros y cuando Moisés estaba en el monte buscando las tablas de la ley, el pueblo pidió un ídolo y a Aarón les hizo un ídolo. Porque el pueblo me lo pidió, decía él. Y me dieron el oro y bueno, y lo puse ahí y salió este becerro. Así, con simplicidad. Aarón presionado por la voz del pueblo. Es terrible cuando las mayorías pretenden tener verdades absolutas. Y peor aún, cuando mayorías de cristianos presionan para hacer su voluntad sin considerar el sabio consejo de la palabra de Dios. Cuidado con las democracias. Cuidado. Pero ¿qué nos queda a nosotros con respecto a este ídolo de la democracia? Que un pueblo ignorante o desinformado no tiene discernimiento y es fácilmente de manipular por diferentes ideologías o por los noticiarios, como ya dijimos, la publicidad o las redes sociales. Las redes sociales son tremendamente peligrosas. Yo he visto, tengo contactos en Facebook y veo cosas que publican los hermanos que son vergonzosas, vistas desde el punto de vista de la palabra de Dios. Publican cualquier tontera, sin analizarlo primero, sin ver si lo que están diciendo es verdad o es una torcedura de la verdad. Cuidado con eso. La mentira prevalece en la sociedad. Si uno va a una de las cartas de Pablo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, hay una frase, un versículo que siempre me ha gustado. Cuando dice Pablo, 2 de Timoteo 3, versículo 12 y 13, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es tremendo cómo el engaño circula y cómo el pueblo, tanto el pueblo no cristiano como el pueblo cristiano, se deja engañar por mentiras que luego comunican verbalmente o comparten en redes sociales, mentira que es destructiva. Ahora bien, el pueblo que no conoce a Dios es controlado por aquel personaje que es homicida, mentiroso y padre de mentira, que dijo Jesús en Juan 8:44. Y lo que es más peligroso para el cristiano, que sin darse cuenta podamos ser manipulados por Satanás y no ser instrumentos de bendición, siendo obedientes y consecuentes con la palabra del Señor. Ahora, los cristianos, como ya he dicho, también somos parte del pueblo. Somos parte de la sociedad. Estamos entremezclados con la gente, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, en todas partes. Estamos mezclados. Pero hay una gran diferencia. Los cristianos no vamos por el camino ancho, sino por el camino angosto, que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos que ser como la sal de la tierra y como la luz del mundo. En medio de una sociedad corrupta, tenemos que ser medios de preservación. En medio de una sociedad en tinieblas, tenemos que ser como la luz del mundo, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Dicho de esa manera, imaginemos que vamos en medio de una multitud a oscuras. Tú y yo somos los que llevamos la lámpara, la linterna, los que tenemos que iluminar a los que estamos en tinieblas y no dejarnos engañar por ellos. En mi opinión, desde el punto de vista político, y aquí quiero ir muy claro en lo que voy a decir, en mi opinión, muy personal, un cristiano no puede ser ni de derecha ni de izquierda. Un cristiano es de arriba. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo y el nuestro tampoco. Por lo tanto, nosotros somos los que con la luz de Dios tenemos que alumbrar los errores de la derecha y los errores de la izquierda política y decir, el Señor dice, y no lo que fulano, sutano o mengano dijeron, que eso no interesa. Aquí lo único que interesa como cristianos en un mundo en oscuridad es comunicar lo que dice la palabra de Dios. Y para que eso sea una realidad, nosotros debemos conocer y obedecer la palabra de Dios, no para ser demócratas, sino para ser teócratas. La teocracia es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, y esa es nuestra responsabilidad, hacerlo. Seamos, como Jesús dijo, los que edifican sobre la roca, que es la obediencia a la palabra de Dios, para que cuando venga el problema, nuestra casa, fundada en la roca, permanezca. Mateo 7, 24 al 27, ustedes lo conocen. En cuarto lugar, un personaje notable dentro de todo el relato, un personaje notable que no abrió su boca, pero ahí estaba, Barrabás, un delincuente. No hay ninguna declaración de Barrabás en los evangelios, solamente lo que otros acusaron con respecto a él. Era el único que tenía un prontuario bien definido, un sedicioso, homicida, digno de muerte, al igual que sus dos compañeros que fueron crucificados junto a Jesús. El único. Sin embargo, pese a ser realmente un malhechor, fue puesto en libertad, sin mérito alguno y solo a petición del pueblo. Es interesante ponernos en el lugar de Barrabás. ¿Qué pensó, qué sintió ese hombre? Cuando fueron a buscarlo a la celda le dijeron, estás libre. Otro va a morir por ti. Y yo pienso
que Barrabás, al ver que otro ocupó su lugar en la cruz junto a sus dos compañeros que habían sido tomados presos juntos con él, cuando él vio que uno que era justo estaba muriendo por él, que era un injusto, Barrabás es el que mejor nos representa a nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros por naturaleza somos pecadores dignos de muerte. No hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Por naturaleza, todos estamos bajo condenación. Sin embargo, también la palabra de Dios nos dice que a causa del sacrificio de Cristo, somos salvados nosotros sin méritos, solo por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros nos parecemos a Barrabás en el sentido de que él fue puesto en libertad porque hubo un justo que murió por él, al igual que Cristo murió por nosotros. Y por último, el quinto personaje de los que estaban en torno a la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el protagonista principal de toda esta historia. Desde el principio sufrió la oposición de los líderes religiosos. Fue juzgado y condenado injustamente por Pilato. Fue tratado como un malhechor. Tuvo que padecer. Fue molido por nuestros pecados. Los que vimos la película La Pasión de Cristo pudimos ver en cierta medida cómo cada azote que le dieron le arrancaba la piel a tirones, como la corona de espina le rasgó la piel. Vimos el juicio más injusto de la historia de la humanidad. Tuvo que ocupar un lugar en la cruz que no le correspondía, porque él no era un malhechor. Sin embargo, él vino a este mundo a morir en la cruz por una razón muy simple. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y eso eres tú y soy yo. Y nosotros no solamente podemos mirar a Cristo, sino que Cristo nos involucra a nosotros también con Él. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23 al 25, dice esto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Los que somos de Cristo tenemos que seguir el camino de Cristo, tomando nuestra cruz cada día. Y en este punto no hay opción. Ese es el camino que es Cristo. Para terminar, concluyendo, repensemos este tema, que también nosotros estuvimos allí. Somos parte de la multitud alrededor de la cruz. Somos los personajes de esta reflexión. Y aquí la pregunta: ¿quién te representa mejor a ti? Tú te conoces, yo no te conozco, pero ¿con quién te sientes más identificado?
podría ser con las autoridades religiosas, sectarias, impositivas, legalistas, tradicionalistas, descalificantes de los demás. ¿Así has sido tú? O como Pilato, que se ha lavado las manos frente a los problemas de los demás, o que ha emitido un juicio injusto, condenando por congraciarse con otros, por seguir la voz de la mayoría. O como el pueblo judío, manipulable, ir hacia donde le indican las autoridades que vayan sin discernimiento, como Barrabás, un homicida, un delincuente, o como Jesús mismo. Bueno, aplicando. Si te identificas con las autoridades religiosas, con Pilato o con el pueblo, la realidad es que necesitas reconocer que eres un pecador perdido, básicamente. Y debes arrepentirte y convertirte a Cristo para tener perdón y salvación. Ninguno de ellos se consideraba culpable, ni las autoridades, ni Pilato, ni el pueblo. Ahora, si tu identificación es con Barrabás, porque ya reconoces que elemental y esencialmente eres un pecador perdido, digno de muerte, solo tienes que arrepentirte y acudir a Cristo para poder tener perdón y salvación. Ahora, si ya eres un cristiano y eres parte del pueblo de Dios, tu única alternativa de identificación es con Cristo y seguir tras sus pisadas. Y con esto termino leyendo en Primera de Pedro 2:21 al 24. Vamos a leer con más claridad de esta manera. Primera de Pedro 2:21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado para que tú y yo andemos cada día. Ciertamente somos esta parte de la multitud alrededor de la cruz. Eso es inevitable. Somos parte, pero identificados con Cristo para ser como luminares en un mundo en tinieblas que va camino a su destrucción. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por todo lo que tuvo que padecer por causa nuestra. Ciertamente, Señor, mucha gente le rodeó en esos momentos difíciles cuando tenía que enfrentar la cruz. Se vio presionado y sujeto al pecado de muchos. Sin embargo, fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz por causa de nosotros. Te rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos libres de ser como las autoridades religiosas de su tiempo. Nos libres de ser como Pilato, juez injusto. Nos libres de ser como el pueblo, voluble, llevado por cualquier corriente. De ser como Barrabás, un
delincuente sin perdón. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a seguir tus pisadas y ser un medio de bendición para todos aquellos que no te conocen. Lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga y nos permita una vida llena de bendiciones, como personas, como familia, como iglesia, que Dios nos use en todo momento. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad.